Vamos a continuar de una vez aquí rapidito. Ya está grabando nuevamente, listo ya. Bueno, muchachos, entonces habíamos quedado en esta diapositiva, ¿cierto? Habíamos hecho algunos análisis sobre qué eran las sustancias, que una sustancia pura era una sustancia que presentaba una homogeneidad química y que esa homogeneidad química podía presentarse de diferentes formas físicas, ¿no? Y que a cada forma física de una sustancia pura la denominábamos como una fase, ¿sí? Y que existían diferentes tipos de fases en la sustancia en la medida en que esas fases tenían una mayor cantidad de energía, ¿no? Entonces, si nosotros suministramos energía a una sustancia que está en una determinada fase, pues esas partículas van a tener mayor vibración, ¿cierto? Mayor energía interna y por lo tanto va a llegar un punto donde puede ocurrir un cambio de fase, entonces si es sólido líquido, líquido gas o sólido gas, bueno, en fin, ¿cierto? Habíamos dicho también que existía una energía, no, mentira, eso lo digo ahorita más tarde. Entonces, vamos a analizar un sistema, ¿cierto? Y a partir del análisis de ese sistema vamos a ir definiendo algunos conceptos, ¿listo? Entonces, imaginémonos el siguiente sistema, ¿cierto? Entonces, vamos a tener aquí una serie de cilindros, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, todos estos son cilindros, y esos cilindros van a estar a diferentes condiciones. Entonces ya vamos a mirar qué es cada una de esas condiciones. En el primer cilindro vamos a decir que vamos a llenar este cilindro con una cantidad de agua hasta este nivel que está presentado aquí, ¿cierto? Entonces tenemos acá un nivel de agua, ¿sí? Y sobre ese cilindro vamos a colocar un pistón, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí, dibujamos un pistoncito eh, que me va a mantener este sistema como un sistema cerrado, ¿listo? Entonces vamos a definir nuestra frontera, entonces nuestra frontera es esta que tenemos acá. Y en el interior de ese sistema vamos a tener agua a condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, esto empezamos a definir aquí algunos conceptos. Entonces, vamos a decir que esto lo vamos a definir como un estado 1, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que en ese estado 1
nosotros tenemos agua, ¿no? Que está en la condición líquida y digamos que esto está a una temperatura ambiente de 20 grados. ¿Sí? Listo. Entonces, este sistema tiene estas características. Déjenme busco acá los apuntes para verlos aquí abajo. Bueno, entonces tiene estas características. Y nosotros vamos a someter ese sistema a un proceso, ¿cierto? Entonces yo les dije que entre mayor energía tuviera una sustancia, existía la posibilidad de que hubiese un cambio de fase, ¿sí? Porque las partículas van a empezar a vibrar de tal manera que empiezan a desprenderse de esos enlaces intermoleculares que tengan. Entonces, esto estamos diciendo que aquí tenemos agua en la condición líquida a una temperatura ambiente. Listo. Entonces, esta es una temperatura que es igual a una temperatura ambiente. Bueno, entonces, imaginémonos que a este sistema yo le empiezo a suministrar una cantidad de energía. Entonces, digamos que ese sistema ahora está acá y ahora yo aquí le estoy suministrando una cantidad de calor, ¿sí? O una cantidad de, ay, perdón, o una cantidad de energía, ¿sí? Entonces aquí le voy a suministrar energía. Entonces, ¿qué va a pasar con esa cantidad de agua? ¿Qué va a pasar con esa cantidad de agua? ¿Se va a evaporar? Pues antes de evaporarse se tiene que calentar, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa. Vamos a considerar que este sistema, si nosotros hacemos un balance de fuerzas sobre este pistón, ¿qué fuerzas están actuando sobre este pistón? ¿No? Si esto está en equilibrio. ¿No? ¿Qué fuerza hay aquí en la parte superior? La presión atmosférica. Aquí va a estar la presión atmosférica haciendo su trabajo, ¿cierto? Sí. Normalmente nosotros colocaríamos el peso aquí de este pistón, pero vamos a decir que este pistón es de masa despreciable, ¿cierto? Entonces, si yo hago el balance de energías, ¿a qué presión estaría este sistema? A la presión atmosférica. Entonces, este sistema, vamos a considerar que este sistema que nosotros vamos a analizar va a estar expuesto a una presión que sería la atmósfera. ¿Listo? Sí, entonces es la presión atmosférica, por lo que haciendo el balance de fuerzas acá, me da que únicamente yo tengo la presión atmosférica acá, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a someter este sistema a una cantidad de energía. Entonces, este sistema, eh, él va a presentar una leve expansión, pero mínima, ¿cierto? Porque recordemos que el comportamiento de los líquidos y los sólidos con respecto al volumen es mínimo, ¿cierto? Entonces, vamos a dibujar nuevamente nuestro pistón acá, ¿sí? Tenemos aquí un pistón. Ese pistón, bueno, aquí coloquemos un eje, ¿cierto? Aquí vamos a decir que esto es el eje X para mirar qué va sucediendo con ese sistema. Entonces, aquí se presenta una leve variación de esa altura, ¿cierto? Entonces, se expande un poco, ¿cierto? Pero es mínimo esta expansión. Y lo que va a suceder cuando yo le suministro esa cantidad de energía es que esa cantidad de agua se va a calentar, ¿cierto? Entonces, la temperatura en este caso se va a calentar y esta agua se puede calentar hasta qué condición. Si yo sigo calentando, si yo le sigo suministrando energía y esa agua se sigue calentando, ¿hasta qué punto se calienta? ¿Ya he opinado? Manteniéndose. Hasta el punto de ebullición. Evaporarse. Entonces, hasta la temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, aquí va a llegar a una temperatura que es la temperatura de ebullición. ¿Y cuál es la temperatura de ebullición a una atmósfera? Entonces, temperatura a 100. una atmósfera. 9,6. Entonces, 100 grados. Exactamente, 100 grados. Entonces,
esta T2 va a ser igual a una temperatura de ebullición. Vamos a considerar que este sistema está en la condición de líquido, pero próximo a evaporarse, ¿cierto? Entonces, a esa condición de agua que está en la condición líquida, pero que está próximo a evaporarse, es decir, si yo le suministro una pequeña cantidad de energía más, ya yo empiezo a producir unas partículas de vapor en este sistema, ¿cierto? Entonces, esa condición de inminencia a la evaporación se le considera como estado de líquido saturado, ¿cierto? Es decir, está saturado de energía, pongámoslo así, ¿cierto? Entonces, en la condición de líquido ya no es capaz de recibir más energía manteniéndose en ese estado, sino que si yo le suministro una pequeña cantidad adicional, ya inmediatamente empieza a cambiar a gas, ¿sí? Y esta condición que nosotros habíamos colocado aquí, entonces va a ser una condición de... Quitemos este para que no... Entonces, líquido saturado, ¿cierto? Está en esa condición de que si yo le suministro una pequeña cantidad de energía adicional, empieza a evaporarse. Y esta condición de acá, que es a una temperatura inferior a la temperatura de ebullición, ¿cierto? El líquido manteniéndose a la misma presión, entonces recordemos que aquí vamos a mantener la misma presión atmosférica. A este sistema se le dice que está en líquido comprimido o subenfriado, ¿cierto? Entonces subenfriado porque es con relación a ese punto de saturación. Bueno, entonces, listo, entonces ya tenemos este segundo sistema. ¿Qué va a pasar cuando yo le sigo suministrando energía a esa cantidad de líquido? Comienza a evaporarse. Va a empezar a evaporarse, ¿cierto? Entonces, progresivamente, una parte de este líquido que está acá empieza a convertirse en vapor. Entonces, supongamos que vamos a llegar a una condición por acá, ¿cierto? Y recordemos que ese vapor está libremente, se puede mover libremente por lo que es un gas. Y ese vapor a la misma presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, consideremos que esto está en un estado de equilibrio nuevamente y que el peso es despreciable. Entonces, yo voy a tener acá una nueva condición de este sistema en donde la cantidad de líquido, esta cantidad de líquido que tenía acá, pues va a disminuir, ¿cierto? Porque voy a empezar a perder líquido agua en la condición de líquido. Y una parte de este líquido que yo tengo acá se transforma en un gas. Entonces voy a empezar a tener ese gas acá distribuido sobre este nuevo volumen, ¿cierto? Entonces, Profe, si nosotros consideramos esto como nuestro sistema que estamos evaluando, ¿sí? ese hay unos compañeros, que vamos a interrumpir, ese hay unos compañeros ahí esperando afuera Bueno, de la listo. sala. Ya. Gracias. Bueno, profe. Bueno, entonces, lo que les decía, si yo le sigo suministrando acá energía, entonces este sistema, entonces coloquemos aquí nuevamente la llamita, ¿sí? Eso está ahí puesto en un fogón. Entonces, este sistema empieza a recibir energía, ¿cierto? Pero ahora en lugar de calentarse, en lugar de presentar un cambio de temperatura, lo que hace es que empieza a suministrarle la energía necesaria a esas partículas de líquido para que empiecen a soltarse de ese sistema y se vuelvan un gas, ¿cierto? Entonces, a este tipo de sistema donde están coexistiendo dos fases, ¿cierto? Aquí coexiste el vapor de agua con el agua líquida. Entonces, a esto se le llama una mezcla que está en saturación. ¿Sí? La palabra saturación siempre implica que hay un cambio de fase. ¿Cuál va a ser la temperatura de este sistema? Los procesos de... mantener constante. Es el mismo, ¿no? Entonces, los procesos de cambio de fase, siempre y cuando se garantice que la presión es la misma, ocurren a la misma temperatura. Entonces, temperatura 3 va a ser la misma temperatura 2, que es de 100 grados.
¿cierto? Y aquí se mantiene la presión atmosférica. Todo este proceso ocurre a presión atmosférica. Y acá le colocamos nuestro estado 3. Entonces, una mezcla saturada. Entonces, si sigo aquí suministrando la energía, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ah? ¿Cuál es el límite de este proceso? Toda la sustancia se convierte en vapor. Entonces, todo esto se convierte en vapor. Entonces, esto va a subir por acá hasta una condición por acá. ¿Cierto? Se disminuye el nivel de este líquido. Entonces, vamos a... Bueno, el límite es cuando ya todo este líquido desaparece, ¿cierto? Entonces, todo este líquido desapareció y todo este sistema ahora es un gas. ¿Sí? Entonces, algo importante acá es que las partículas de vapor siempre van a tener un mayor grado de energía que las partículas de líquido. ¿Listo? Entonces, este vapor que está acá tiene mayor cantidad de energía que este líquido que está acá. ¿Sí? Entonces, en este nuevo caso, y por eso como tienen mayor energía, son capaces de desplazar este pistón. Además de lo que están sueltas, ¿no? Son moléculas que están libres en un espacio y por lo tanto tienen esa capacidad de colisionar y producir ese movimiento de ese pistón. Bueno, algo importante que de pronto vamos a definir más adelante es que como este sistema siempre está a la presión constante, para que se garantice que esa presión sea constante, este movimiento del pistón tiene que ser muy lento, ¿sí? Porque recordemos que para que algo se mueva tiene que haber un desequilibrio de fuerzas, ¿no? O sea, desde una posición de que está en equilibrio, para yo sacarlo de esta posición de equilibrio y moverlo hasta otro punto, tengo que producir una fuerza que genere ese movimiento, ¿no? Entonces vamos a considerar que esa fuerza es muy lenta, es decir, esta expansión es muy lenta, de tal manera que el desequilibrio de fuerzas de este pistón es casi cero, ¿sí? Y que así yo garantizo que la presión interna siempre sea la presión atmosférica, ¿sí? Es una condición teórica para hacer este análisis. Bueno, entonces en esta condición, en esta nueva condición, entonces yo tengo que mi sistema que inicialmente era solo líquido se convirtió todo en un gas. Y si nos damos cuenta, hay un cambio significativo de volumen, ¿cierto? O sea, y eso que aquí no está realmente, esto no es así, eso es mucho mayor, ¿sí? Siempre que nosotros evaporamos agua, su volumen incrementa muchísimo, ¿sí? Más adelante, cuando hagamos ejercicios, vamos a mirar cómo es ese incremento. O más adelante, ahorita en unos diagramas les muestro. Entonces, en esta condición les había dicho que se llamaba líquido saturado porque el sistema, si no se le proporciona energía, es inminente a evaporarse, ¿no? Es decir, si se le proporciona energía, perdón, él está inminente a evaporarse. Y en esta condición, cuando la última gotica de líquido se evaporó, ¿estaría inminente a qué? Aquí tenemos ¿Sobrecalentarse? vapor. A condensarse. A condensarse, ¿cierto? Entonces a esa condición en la que está en inminencia de condensación se le denomina vapor saturado. Y de hecho por eso es que se define el término vapor, ¿no? Cuando hablamos de vapor es cuando una sustancia está próxima a condensarse en condiciones atmosféricas. Normalmente nosotros hablamos de gases cuando un gas en condiciones atmosféricas es muy difícil que se condense. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, para que eso se condense tiene que estar a temperaturas criogénicas por allá de menos 150, 180 grados. Entonces, esa es más o menos la diferencia entre vapor y gas. Pero ahorita les muestro en diagramas cuál es esa diferencia. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura en 4? Si estamos en un proceso de evaporación, de cambio de fase. La misma, ¿no? Los La 100 misma, grados. 100 grados. ¿Listo? Entonces, temperatura en 4 es la misma temperatura en 2 y la temperatura en 3. Y como nos damos cuenta, a todos estos tres procesos se les denomina saturado, ¿cierto? Mezcla saturada, perdón. Mezcla saturada. ¿Sí? Vapor saturado, mezcla saturada porque coexisten. Acá solamente vapor, aquí hay una coexistencia de fases y aquí únicamente líquido. Entonces, como esas tres
en estos tres sistemas la temperatura es la misma, pues se define una sola temperatura. Y esa temperatura se define como temperatura de saturación. ¿Listo? Que es en la que ocurren estos tres procesos. ¿Qué pasa si yo le sigo proporcionando energía a este pistón? A volar. ¿Va a volar? ¿Seguro? ¿Qué pasa cuando le proporciono energía a ese pistón? Y él es libre de moverse. Pues simplemente se va a expandir, ¿cierto? Entonces, él se va a expandir un poco más, porque recordemos que en el momento en el que yo le suministro energía a las partículas, esas partículas, ¿cuál es la propiedad macroscópica que me indica la cantidad de energía contenida en las partículas? La cinética. ¿La qué? Energía cinética. La energía La energía cinética. interna, ¿cierto? Y la energía interna está relacionada ¿con qué? La temperatura. Con la temperatura, ¿cierto? Ujú. Entonces, como en esta condición ya no hay más cantidad de líquido que necesite evaporarse, pues toda la energía que yo le suministro a este sistema la voy a utilizar para producir un cambio de temperatura adicional al que ya tengo aquí, ¿cierto? Entonces, en esta condición 5, yo voy a tener una condición donde la temperatura 5 es mayor a la temperatura 4, ¿sí? Entonces, aquí se presenta más o menos el proceso que ocurre cuando yo le suministro energía a una cantidad de agua que empieza como líquido a condiciones ambientales y va a terminar por acá en una condición de vapor, que a ese vapor se le denomina que está sobrecalentado. ¿Cierto? Y está sobrecalentado porque está a una temperatura superior a la temperatura de saturación. ¿Sí? Entonces, como vemos, aquí se van presentando diferentes valores de delta X. ¿Sí? Hay un delta X y al haber un delta X, pues tiene que haber un delta B. Aquí nuevamente se presenta un nuevo delta X y aquí se presenta otro nuevo delta X. Bueno, más o menos ahí, ¿cierto? Y cada uno de estos delta X me produce un cambio de volumen, siempre y cuando esto sea a presión constante. Es posible tener un proceso en donde la presión varíe, pero pues más adelante lo vemos. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Profe, ahí vemos la cantidad de el volumen específico que nos estaría indicando así físicamente, eh, más o menos cuánto abarcaría la sustancia. ¿Cómo así? El volumen específico ahí iría cambiando con la temperatura. Claro, fíjense lo siguiente. Esto es un sistema cerrado, ¿cierto? Sí. ¿Qué característica tiene un sistema cerrado? No entra masa, no sale masa. No entra ni sale masa, ¿cierto? Entonces, la masa de este sistema va a ser siempre constante, Ajá. ¿cierto? Entonces, usted sabe que el volumen específico es una manifestación El volumen. del volumen sobre la masa, ¿cierto? ¿El volumen va cambiando de este sistema en la medida en No, que yo le voy, en la medida en que yo le voy suministrando energía? el volumen sí. El volumen va aumentando, ¿cierto? Y la masa permanece fija. Entonces, el volumen va a aumentar en esta dirección, ¿sí? El volumen específico, quiero decir, ¿sí? El volumen específico siempre va a aumentar en esta dirección, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una cantidad de masa y un volumen. Acá el volumen se modifica, pero un mínimo. Esto es una tendencia casi que a cero. Después aquí ya empieza a haber un cambio de volumen porque empieza a evaporarse. Entonces, la cantidad de volumen que está ocupando la masa inicial es mucho mayor. Y pues aquí ya más y acá más. Entonces, si hay una tendencia a aumentar el volumen en este tipo de calentamientos. ¿Listo? Profe, y ese volumen final, por ejemplo, del proceso ahí cuando ya tenemos vapor sobrecalentado, depende también de la masa que yo tenga, o sea, de inicial, digamos, si yo no le meto, no sé, Pues claro, si entre más masa usted tenga acá, más energía le va a tener que proporcionar, ¿no? sí, Porque recordemos que la energía es una propiedad que es extensiva, ¿cierto? Entonces, esa energía es ajá, dependiente de la cantidad de masa que yo tenga. Entonces, si tengo más masa, necesito tener que proporcionarle una mayor cantidad de energía para que yo pueda producir esta evaporación.
¿sí? Ahora, si hablamos de energía específica, pues ahí sí no es necesario. Pero eso más adelante, ahorita que miremos Profe, energía. ¿Sí? tengo una duda Sí, claro. curiosa. Profe, Dígame. ¿cuál sería como el límite que aumentaría el volumen? O sea, si tuviéramos el agua, No, por ejemplo, 1 litro, ¿eso tiene sí. límite lo tanto que aumentaría? Más adelante, acuérdeme más adelante cuando miremos los diagramas, cuando entremos en el diagrama de presiones y volúmenes, me acuerda. ¿Listo? Ahorita más Es- adelante lo miramos para decirle, usted me está diciendo 1 litro, ¿no? Bueno, entonces para 1 litro ahorita miramos en qué tanto aumenta la presión, en qué tanto aumenta el volumen a presión atmosférica, ¿listo? Bueno, entonces, Profe, sí, ¿será claro. que puede volver a explicar lo de la temperatura 5? O sea, ¿cómo es que aumenta? O sea, Listo, ya. Ahí, ya un segundo. Espera que estoy aquí ingresando. Ya, listo. Entonces la temperatura 5. Entonces recordemos aquí algo. Inicialmente aquí nosotros le suministrábamos energía y esta energía únicamente se iba a utilizar para producir un cambio de temperatura, ¿cierto? En el momento en el que llegaban a esta condición de saturación, la energía que yo le iba a suministrar adicional iba a empezar a utilizarse para producir un cambio de fase, ¿cierto? Entonces yo empiezo a suministrar energía para que estas partículas se suelten de esta interfaz de líquido-gas y empiecen a volverse vapor, ¿cierto? Esa condición de evaporación va a llegar a un punto donde la última gotica aquí de agua líquida se terminó de evaporar y yo estoy en esta condición de saturación, ¿sí? Entonces todo este proceso ocurre a temperatura constante de 100 grados porque la energía se está utilizando es para producir un cambio de fase, ¿sí? Ahora, aquí yo ya tengo una única fase, ¿cierto? Entonces cualquier suministro de energía adicional se va a convertir en un cambio de la energía interna de este vapor, ¿sí? Y como este vapor pues ya está completamente todo vapor, ¿sí? Entonces esa energía que suministra lo que me hace es un cambio de energía interna y la manifestación macroscópica de la energía interna, una de las manifestaciones macroscópicas de la energía interna es la temperatura, ¿cierto? Entonces, eh, en este caso, como yo estoy manteniendo la presión constante, entonces esa energía interna se va a utilizar es para producir un cambio en la temperatura de este gas. Y por lo tanto, como este gas tiene mayor energía y tiene mayor temperatura, pues también me presenta un mayor volumen porque van a tener mayor velocidad de interacción, ¿cierto? Entonces las colisiones van a ser más rápidas y por eso va a levantar un poco más este pistón, ¿sí? profe. ¿Sí? Ah, ok, profe, sí, sí. Listo. Gracias. Entonces, acá hay que definir dos conceptos. Uno que se llama energía sensible y otro que se llama energía latente. ¿Han escuchado esos dos términos? Sí, profe. ¿Saben qué es? La sensible es la que se puede de pronto detectar por medio de los cambios de temperatura. Efectivamente. Entonces, la energía sensible es la energía que me produce un cambio de temperatura, ¿cierto? Entonces, la energía sensible en un proceso es representada mediante un cambio de temperatura, ¿cierto? ¿En cuáles de estos 5 procesos yo estoy suministrando energía sensible? Mm, En ¿Sería el solo en el En el quinto? primero y en el quinto. primero, Entonces, en el proceso 1-2 y en el proceso 4-5, ¿cierto? Porque aquí estoy pasando de líquido comprimido a líquido saturado, es decir, estoy haciendo un cambio de temperatura. Y aquí estoy pasando de vapor saturado a vapor sobrecalentado y hay un cambio de temperatura, ¿listo? A eso se le va a reconocer como energía sensible. ¿Y cuál será la energía latente? la que utiliza la sustancia para cambiar de fase. Entonces, es la cantidad de energía necesaria para producir un cambio de fase, ¿cierto? Entonces, hay energía latente de evaporación, hay energía latente de fusión, hay energía latente de solidificación, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea el proceso que se esté realizando. Algo muy importante
digamos, de destacar, es que la energía necesaria para producir, o sea, la energía latente de evaporación es mucho mayor que la energía latente de fusión, ¿sí? Entonces, si yo tengo una cantidad aquí de hielo, ¿cierto? Entonces tengo aquí un bloquecito de hielo y ese hielo lo derrito, ¿cierto? Entonces, ese proceso de fusión implica una energía latente, ¿cierto? Entonces, ahí le voy a colocar una energía latente. Entonces, la energía latente de fusión es de más o menos, yo la tengo por acá, es de 333,7 kilojulios por kilogramo de sustancia, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que tenemos aquí un bloque de hielo de 1 kilogramo, ¿sí? Para evaporar ese bloque, para fundir ese bloque de hielo completamente como líquido a condiciones ambientales, es decir, a presión atmosférica, yo necesito esta cantidad de energía, suministrar esta cantidad de energía. Ahora, si esta cantidad de líquido ahora yo la convierto en un vapor, ¿cierto? La cantidad, es decir, la energía latente de evaporación es de 2257,1 kilojulios por kilogramo. ¿Listo? Entonces, esto es importante para que tengan en cuenta que los procesos de evaporación siempre demandan mucha más energía que los procesos de fusión. ¿Listo? Entonces, es más difícil convertir un líquido en un gas que convertir un sólido en un líquido. Requieren mucha más energía. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí pasemos al tema que quería, digamos, dar hoy. Esto quedó claro, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a empezar a mirar los diagramas. Entonces, estas tres propiedades que estamos trabajando aquí, entonces, identifiquemos las propiedades que estamos trabajando aquí, que estamos analizando acá. ¿Qué propiedades analizábamos en este ejercicio? Temperatura, presión, volumen. Volumen. Listo, ya. Con esas tres es suficiente. La energía dejémoslo por fuera. ¿Listo? Entonces, temperatura, presión y volumen específico. Este comportamiento global, pasando por todas las fases, es un comportamiento que es muy complicado de modelar. Es decir, no existe una ecuación, ¿cierto?, que me exprese el comportamiento de todo este proceso, ¿cierto? Entonces, recordemos que este es un proceso en donde nosotros tenemos estas tres propiedades y si lo miramos desde el punto de vista del cálculo diferencial multivariable, es como si nosotros tuviéramos un z, que sería, por ejemplo, la temperatura en función de la presión y el volumen específico, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan del cálculo multivariable, en el cálculo multivariable uno estudiaba campos, ¿cierto? Campos vectoriales o campos escalares. Y esos campos están representados generalmente mediante una superficie, ¿sí? Entonces, nosotros estas propiedades son todas escalares, ¿cierto? Entonces, el campo que se produce es un campo escalar y por lo tanto es una superficie de propiedades, ¿cierto? Entonces, esa superficie de propiedades es lo que nosotros vemos acá, ¿sí? Entonces, imaginémonos que aquí nosotros tenemos un eje Z, aquí un eje Y y aquí un eje X, ¿cierto? Bueno, esta línea la podemos pasar acá, pero es que para que no quede ahí atrás del la colocamos aquí, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nosotros presiones, nuestra primera variable, temperatura, nuestra segunda variable, y aquí volumen específico. ¿Listo? Entonces, yo voy creando una serie de propiedades acá. Bueno, entonces, si nos fijamos acá, podemos nosotros tener en esta superficie de fases, nosotros vemos algunas fases, ¿no? Entonces, aquí, si estoy ubicado en estas condiciones de temperatura, presión y volumen específico, yo sé que aquí estoy en un sólido. Si estoy en esta región de acá, estoy en un líquido. Si estoy en esta región de acá, estoy en vapor. Si estoy en esta región aquí intermedia, ¿qué creen que estoy? Saturado.
Saturación. ¿Líquido vapor? Es una región de líquido vapor, ¿sí? Esta es una región de sólido vapor y esto es una región de sólido líquido. ¿Listo? Entonces, yo puedo ir creando algunos diagramas, ¿cierto? Esto está en 3 dimensiones, pero yo puedo ir sacando diferentes diagramas en 2 dimensiones que me permitan estudiar como más fácilmente el comportamiento de esta superficie. Entonces, yo puedo sacar 3, digamos, proyecciones espaciales, ¿cierto? Entonces, una proyección PT, una proyección P volumen específico y una proyección temperatura volumen específico, ¿sí? Son las 3 proyecciones que yo puedo hacer. Entonces vamos a analizar la proyección que acabamos de hacer ahorita, ¿sí? Entonces nosotros hicimos una proyección, habíamos dicho que era a presión constante, ¿no? El ejercicio que acabamos de hacer lo hicimos a presión constante. Entonces imaginémonos que nosotros tenemos aquí un plano a presión constante, es decir, un plano más o menos con estas características acá, ¿cierto? Entonces de aquí hasta más o menos por aquí. Como por aquí, ¿cierto? Y de acá a acá. Entonces, es como si yo agarrara este sólido y lo cortara con este plano. ¿Sí? Entonces, vamos a cortar este sólido con este plano acá. ¿Sí? Y nosotros tendríamos una línea a presión constante, ¿sí? De propiedades. Entonces, nosotros empezábamos acá como líquido, ¿cierto? El agua como líquido, ¿cierto? Entonces, aquí estamos en la región de líquido. En la medida en que le íbamos suministrando energía, su temperatura aumentaba, ¿cierto? Entonces empieza a aumentar su temperatura hasta llegar acá a un punto, ¿cierto? A ese punto lo habíamos denominado que era un punto donde el líquido estaba completamente saturado y ya no podía recibir más energía para mantenerse como líquido. Entonces empieza a entrar en una región de mezcla, que es una mezcla saturada, ¿cierto? Hasta que está en esta condición final, que es una condición de vapor sobrecalentado. Y después de que pasa por ese vapor sobrecalentado, si le sigo suministrando energía, él se va a seguir calentando hasta un punto final que yo quiera definir por acá, ¿cierto? Entonces, eso es como si yo hiciera un corte en este plano de presiones, ¿no? Entonces, este es un plano, todo este plano es un plano que está a una atmósfera. ¿Listo? Entonces, en ese plano yo creo esta curva, ¿sí? Si yo hago aquí un plano arribita que está a 5 atmósferas, pues yo voy a crear un plano ahora supongamos a una presión aquí superior, entonces ese plano va a llegar por acá, corta aquí este punto, pasa por acá, corta aquí en este punto y sigue aumentando aquí su presión, ¿listo? Su temperatura, perdón. Entonces yo voy creando una familia como de líneas, ¿no? Entonces a estas líneas ahorita les voy a decir qué significan. Y yo puedo lo mismo, crear un plano cortando este sólido a una temperatura constante y también a un volumen constante. Entonces empecemos a mirar el primer diagrama, ¿cierto? Entonces el primer diagrama es el diagrama de temperaturas, volúmenes, que es como si hiciéramos lo que yo les acabé de decir, ¿no? Como si hiciéramos acá un corte en este diagrama, más o menos algo así, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo un corte, entonces estamos viendo ese diagrama con esta perspectiva, ¿sí? Y al verlo con esta perspectiva, pues yo voy a tener una proyección en 2 dimensiones de todas estas, digamos, propiedades, ¿cierto? Entonces, si yo voy moviendo este plano de corte hacia arriba y hacia abajo, pues yo voy viendo todas estas líneas, ¿no? Todas estas, digamos, curvas características, ¿sí? Entonces, nuevamente, imaginémonos ahorita el ejercicio que acabamos de hacer. Vamos a decir que estamos por acá a una temperatura de 20 grados, temperatura ambiente de 20 grados, que era nuestro estado 1 allá atrás, ¿no? Entonces, nuestro estado 1 está a 20 grados. Y vamos a decir que esta línea que tenemos aquí trazada es una línea que se encuentra a una atmósfera, que fue la condición de presiones que yo les coloqué para ese ejercicio, ¿sí? Entonces, digamos que esto está aquí a una atmósfera. Perfecto. Entonces, yo estoy en esta condición, ¿sí? Y como sé que es un proceso a presión constante, pues sé que tengo que seguir esta línea de presión constantes. ¿Listo? Entonces, yo le empiezo a suministrar energía. ¿Qué va a pasar?
¿Se calienta hasta qué punto? Hasta el punto de ebullición. Y este punto de ebullición en este diagrama, ¿en dónde está? Entre la curva de Cuando líquido toca y la vapor. línea verde. En esta línea, ¿no? Entonces, el punto de ebullición sería en este punto, ¿sí? Y a ese punto se le denomina la línea de líquido saturado, ¿cierto? Entonces, toda esta línea, recordemos que esta región que está acá, toda esta región de acá, se denomina líquido comprimido, ¿cierto? Entonces, cualquier estado que esté dentro de esta región es un líquido comprimido. Entonces, ese líquido comprimido, cuando lo caliento, va a llegar hasta acá, hasta un punto en donde empieza a evaporarse, ¿sí? En el caso de nosotros, como esto está a una atmósfera, esta temperatura de ebullición, que la temperatura 2 es de 100 grados, ¿no? Entonces, aquí estábamos a 100 grados. Él se va a calentar, ¿cierto? Va a seguir recibiendo energía y va a empezar a continuar ese proceso de ebullición. Entonces, yo había colocado allá en el dibujito que les puse un punto intermedio, ¿no? Entonces, vamos a decir que ese punto intermedio está aquí en temperatura 3 y la presión es la misma, pero fijémonos en algo, su volumen aumentó, ¿cierto? Entonces, aquí aumentó su volumen. Pero la temperatura sigue siendo la misma. Sí, la temperatura sigue siendo la misma porque la presión es la misma, ¿cierto? Si yo modificara la presión, empiezo a modificar la temperatura porque la temperatura y la presión son dependientes dentro de un cambio de fase. Ahorita les explico eso. ¿Listo? Entonces, y aquí se va a seguir recibiendo energía, es decir, aquí gana energía latente, ¿cierto? Entonces, esto es un proceso donde yo estoy suministrando energía latente. Este es un proceso donde estoy suministrando energía sensible. Y aquí este de acá, pues nuevamente, ¿cierto? Energía sensible. Entonces, bueno, antes de mirar esta parte acá, entonces, él va a llegar acá o va a seguir evaporándose a temperatura constante, la línea está aquí horizontal, hasta que llega a un punto donde ya está todo este líquido evaporado, que es esta condición que vamos a tener acá, entonces llega a un volumen de evaporación y aquí sigue su calentamiento nuevamente, ¿cierto? Entonces, como ya la energía no la voy a utilizar para producir un cambio de fase, la voy a utilizar es para producir un cambio de temperatura. Entonces, aquí voy a tener mi temperatura 4 y aquí tengo mi temperatura 5, que son los mismos 5 estados que vimos acá. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿sí? discúlpeme, es que hay un compañero en sala de espera, si Listo, podría listo. darle acceso. Tranquilo. Gracias. Profe, ¿Sí? no entendí esa parte. ¿Por qué es que cambió la temperatura 4 a la temperatura 5? ¿Se le aumenta ahí la presión o...? Ah, no, pero si la presión es No, la presión es constante. la misma, porque la energía que yo le estoy suministrando ya no va a ser utilizada para producir un cambio de fase, ¿cierto? Entonces, fijémonos en algo. Inicialmente el líquido estaba en la condición de líquido comprimido, ¿cierto? O sea, por debajo de la temperatura de saturación. Si yo le suministro energía a ese líquido va a producir un cambio de temperatura, ¿cierto? Y él empieza a cambiar de temperatura hasta que llega al cambio de fase, ¿sí? Como la presión la estoy manteniendo constante, toda la energía que yo le empiezo a suministrar ahora es para producir que este líquido se vuelva un vapor, ¿cierto? Entonces, él se va a empezar a mover en este sentido hasta que todo ese líquido sea vapor. Es decir, toda la energía entregada en este proceso es única y exclusivamente para producir el cambio de fase. En este momento, como ya toda la fase está como vapor, ¿cierto? Todo el sistema está en una única fase. Toda la energía que yo le sigo suministrando a este proceso es utilizada ahora para seguir calentándolo, ¿sí? Entonces, por eso es que son diferentes formas de energía, ¿sí? La energía sensible produce un cambio de temperatura y la energía latente produce un cambio de estado, de fase, perdón. ¿Listo? Usted, profe, gracias. Bueno, entonces, imaginémonos ahora que este sistema, perdón, imaginémonos que ahora a este sistema yo le voy a agregar aquí una masa, ¿cierto? Entonces le voy a colocar acá una masa que me provoque un aumento
de la presión interna hasta 5 atmósferas, ¿cierto? Entonces le voy a suministrar una masa ahí que me produzca una nueva presión interna de 5. Entonces, la temperatura inicial es la misma, estamos a 20 grados, pero ahora vamos a seguir una línea de presión constante, pero ya no es una atmósfera, sino que son 5 atmósferas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le empiezo a suministrar energía, ¿cierto? Pero algo particular que tiene esto es que él va a recibir más energía sensible, ¿cierto? Es decir, en este caso se va a producir una mayor variación de temperatura. Entonces, si yo aumento la presión en un sistema, ya el agua no va a evaporarse a 100 grados, sino que puede evaporarse aquí a 150 grados, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ocurre en una olla a presión, ¿sí? Entonces, si usted agarra acá una olla a presión, ¿sí? Entonces, la olla a presión, aquí a los que les gusta cocinar, usted vaya a hacerse sus frijoles o sus lentejas, ¿cierto? Entonces, usted coloca su comida ahí y tal, y usted dice, ah, listo, voy a poner a cocinar las lentejas y lo dejo así abierto. Entonces, ¿cuánto se demora la cocina de las lentejas si lo dejo abierto? A ver, o el frijol, sin dejarlo por la noche en agua, ¿no? A ver. ¿No? ¿Nadie le gusta la cocina aquí? No, siempre se dejan agua. Siempre se dejan agua. Buena, buena. No, como No, unas pero 4 para eso horas está la más o olla a menos. presión. Entonces, no sé, pongámoslo a que se demore No, 50 no minutos. sirve la olla a presión para eso. Por eso, entonces, pero no tengo una olla a presión, ¿sí? Se me dañó la olla a presión, entonces me toca cocinarlo en la olla normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Uy, no, como unas 3 horas, 3 horas, 4 Entonces, horas. Sí, eso se da como unas Sí. 4 horas más o menos, 50 minutos. Gasta más también, gas de lo que usted compra fuera del plato. se armó el debate. 120 minutos. 2 horas, dijeron. Bueno, entonces, 2 horas y se remojó. entonces, ¿qué es lo que uno hace, sí? Entonces, lo que sucede acá es que esta agua se está evaporando a la presión atmosférica, ¿cierto? Porque aquí lo único que está ejerciendo una presión sobre esta interfaz de líquido es la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Le coloca aquí su tapa, ¿cierto? Y esa tapa lo que va a hacer es que va a impedir que ese vapor se salga. Entonces, en el momento en el que impide que el vapor se salga, pues se empieza a aumentar su presión. ¿Y qué me limita la presión de ese sistema? Pues el famoso pito que yo le coloco aquí atrás, en la parte superior, ¿cierto? Entonces, ese pito pues va a ser como la válvula que va a tener mi sistema para evitar que haya una sobrepresión, ¿sí? Y en el momento en el que yo le coloco el pito, lo que yo estoy haciendo es que aumento la presión interna de este sistema. Entonces, no se aumenta tanto hasta 5 atmósferas, pero sí puede aumentar un poco más. Entonces, ya la temperatura de evaporación de este sistema no va a ser 100, sino que va a ser 130 grados, ¿cierto? Entonces, esta agua va a alcanzar una temperatura superior. Y eso es lo que me facilita a mí reducir el tiempo a 40 minutos, ¿sí? O 20 o media hora, dependiendo de qué tanta comida yo esté cocinando, ¿cierto? Ahora, si usted está haciéndose un sancocho y le colocó esto acá con mucha agua y por acá usted tiene un pedazo de papa, uno de yuca, lo que sea, entonces de pronto hay una partícula de esta sólida que se le va a ir por efecto de la evaporación y se le va a pegar acá al conducto por donde sale el vapor en el pito. Entonces, para eso existe la segunda válvula de seguridad, que es una válvula normalmente aquí como de caucho, que se utiliza es para, digamos, eliminar esta sobrepresión acá y que no vaya a haber una explosión aquí más catastrófica de este problema, ¿no? Entonces, él limita acá una presión y pues si esta válvula se activa, normalmente sale aquí un chorro de sopa o de lo que esté cocinando. Pero pues funciona para que esto no se vaya a explotar. Entonces, esto es como para verlo de una forma práctica lo que sucede con la presión y la temperatura. Es decir, siempre que nosotros estemos en una región de saturación, ¿cierto? En una región de mezcla, nuestra temperatura de saturación va a depender, es función de la presión de saturación,
¿cierto? En este caso, la presión de saturación va a ser una atmósfera, ¿sí? Si yo lo dejo abierto. Si yo les coloco la tapa, pues la temperatura de saturación va a ser pues la temperatura que alcance este sistema antes de activarse el pito, ¿sí? En el momento en el que se activa el pito, empieza a fluir una cantidad de masa. Entonces, ahí pues ya no es un sistema cerrado, sino que va a haber un flujo aquí de vapor. Bueno, entonces aquí va a ocurrir lo mismo. Este diagrama pues va a pasar por la temperatura 3, llega aquí a la temperatura 4 y se puede sobrecalentar hasta una cierta condición. Si yo sigo aumentando la presión de mi sistema, yo voy a llegar a una condición que llaman la condición crítica, ¿cierto? Entonces, es un punto, que es este punto de acá, que es donde ya no ocurre un cambio de fase, ¿cierto? Entonces, en este punto crítico, ya no hay una región de mezcla, ¿sí? Y digamos, me establece un límite en donde yo puedo tener esa mezcla, ¿sí? Por encima de este límite, por encima de este nivel de presiones, porque esta es una línea de presiones, yo voy a tener lo que se llama un fluido supercrítico. Y es un fluido supercrítico porque está por encima de la presión crítica, ¿cierto? Para el agua, esto es un dato que es una constante, ¿cierto? Entonces, la temperatura crítica del agua es de 374 grados, ¿sí? Es decir, si usted tiene agua a 400 grados, usted ya sabe que no está como líquido, porque está por acá arriba. Entonces, lo más probable es que si usted tiene agua a 400 grados, lo tengas como vapor o como gas. Y la presión que pasa por este punto es una presión de 22 megapascales. Es bastante alta. Recordemos que la presión atmosférica es aproximadamente 0,1 bar. Perdón, 0,1 megapascales. Entonces es una presión bastante alta. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, pero cuando usted habla de esas presiones, ¿se refiere a la presión que el vapor de agua ejercería a esa temperatura? No, la condición a la que debe estar. No, es la presión a la que debe estar este sistema para que no pase yo por el proceso de cambio de fase, ¿sí? Es decir, ¿qué va a pasar en este punto? Aquí yo tengo líquido, ¿cierto? Supongamos tengo líquido a 22 megapascales. Yo lo empiezo a calentar, ¿cierto? A presión constante, ¿no? Yo le empiezo a calentar a presión constante. Lo sigo calentando a presión constante hasta que llega en este punto. En el momento en el que llega en este punto, yo no empiezo a tener este proceso de que esto es un líquido acá y se va evaporando progresivamente, no. En esa condición, todo el líquido en su totalidad se desaparece y se vuelve un gas, ¿sí? Es algo bastante interesante de ver. De hecho, ahorita más adelante les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando estamos acá, ¿sí? Entonces, el líquido, aquí uno ve el agua así, ¿sí? Como un líquido normal, ¿sí? Como un vasito con agua, y de repente llega a este punto, cuando llega a este punto de temperatura, todo ese líquido se desaparece. Entonces, no sé si le respondí la pregunta. O sea que tiene que estar bajo esa presión para que se lleve a cabo ese proceso. El que le acabe de decir, sí. Si está por debajo de esa presión y yo estoy haciendo un calentamiento manteniendo esa presión constante, aparece esta región que es una región de mezcla. De mezcla porque coexisten tanto la fase de vapor como la fase líquida dentro de mi sistema, ¿sí? Que es lo que le mostraba ahorita, que yo voy a tener una cantidad de líquido y una cantidad de vapor y progresivamente se va evaporando el líquido o progresivamente se va a ir condensando el vapor, ¿sí? Entonces, esta es una región donde hay una mezcla de dos fases, ¿sí? De la fase vapor, que es esta que está aquí, y la fase líquido, que es esta que está aquí, ¿sí? Y este proceso de cambio de fase, pues va a depender de la presión a la que yo esté sujeto, ¿sí? Entonces, a la presión atmosférica, ese cambio de fase ocurre a 100 grados, que es lo que nosotros vemos normalmente, ¿cierto? Si usted va a calentar allá y le coloca un termómetro, o una olla que esté abierta y le coloca un termómetro, le va a marcar más o menos 100 grados, porque no estamos a presión atmosférica aquí, ¿sí? Es un poquito menor.
si yo aumento la presión de ese sistema, ¿qué es lo que ocurre con una olla a presión? Si yo coloco un termómetro aquí dentro de una olla a presión, yo voy a ver que la temperatura que alcanza este líquido va a ser superior a la temperatura de 100 grados, por lo que la presión está aumentando a 5, ¿sí? Y así en adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en ese tipo de sistemas. Claro. ¿Listo? Profe, en el punto crítico, es decir, físicamente, yo puedo hacer como un acto de magia. De Más o pronto menos. podría... Eso parece, sí, parece por allá alquimia o... En serio, les voy a colocar el video y ustedes lo miran después, ¿sí? Para que podamos continuar. Listo, profe. Ahorita les explico en qué consiste el experimento que ellos hacen. Bueno, Profe, perdón, con respecto a eso yo tengo una duda ahí, no sé, ajá. digamos, ese estado, o sea, ese punto crítico, el efecto no sería igual a cuando yo tengo, digamos, un metal caliente y yo le boto una gota de agua e inmediatamente se No, evapora, no, no, ¿o no, no es no. lo- Ahí lo que está pasando es que él está pasando de esta condición a esta condición muy rápidamente. Ah, ok, o sea, ahí no ¿Sí? está involucrado el tiempo. No, Ok, no, no, ok, ok. no. Ah, porque usted necesita una presión de 22 megapascales. Y si Sí, usted sí, le sí, coloca, está si usted bien. le echa agua a una barra de metal caliente, ahí lo que ocurre es una cosa que se llama explosión de vapor, que después más adelante les explico qué es, ¿sí? Ah, ok, listo, profe. Y esa explosión de vapor lo que hace es que, como esto produce un cambio de volumen tan grande, ¿sí? Ese cambio de volumen tan grande en un tiempo muy corto me produce una onda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede si usted le echa ya, si usted está haciendo las papas y por allá lava el tenedor y después va a meter el tenedor con una gotica de agua, esa gotica de agua que le cae al aceite le va a producir como una explosión, ¿cierto? Esa explosión se da es por ese cambio de volumen tan súbito. Ok, ¿Listo? listo. Bueno. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí lo que hicimos fue mirar qué sucedía cuando yo hago un corte a presión constante y yo ese plano de corte lo voy moviendo hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Entonces me van apareciendo todos estos procesos, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo acá, tengo esta línea de presiones aquí. Si yo subo este plano un poquito, pues voy a tener esta de acá porque estoy a una mayor presión. Si lo subo un poco más, pues llego acá hasta el punto crítico y si lo sigo subiendo, pues voy a tener diferentes líneas de presiones aquí. Bueno, ahora, si yo agarro este plano y en lugar de hacer un corte a una presión constante, yo hago un corte a temperatura constante, entonces yo lo que voy a tener ahora es un plano más o menos de esta forma, ¿no? Entonces tengo un plano de aquí hasta, ¿qué? Por aquí, ¿cierto? Y de acá hasta acá, de aquí hasta acá, y de aquí hasta acá, más o menos, ¿cierto? Entonces yo estoy haciendo un corte ahora en ese nuevo plano, que es ese plano que estoy dibujando aquí. ¿Listo? Entonces, coloquémosle un amarillo, así que no quede tan boleta. Bueno, entonces ese nuevo plano de corte me va a mostrar una línea. Bueno, ahorita que se me olvidó algo. Estas líneas que son líneas de presiones constantes se le llaman líneas isobáricas. Entonces son líneas que tienen una presión constante y por lo tanto el proceso que sigue una línea constante de presión constante se llama un proceso isobárico, ¿cierto? Entonces el ejercicio que yo les mostré ahorita de los cilindros calentándose, como la presión es la misma, ahí estamos teniendo un calentamiento porque la temperatura está aumentando, un calentamiento isobárico, ¿listo? Porque la presión es constante. Aquí nosotros vamos a tener ahora unas líneas de temperatura constante, ¿cierto? Entonces las líneas de temperatura constante son estas que se ven aquí, ¿sí? Entonces aquí viene la línea así y empieza a bajar por acá. Entonces en este plano yo voy a tener más o menos una línea que tiene este comportamiento, llega hasta este punto, que es el punto de líquido saturado, llega hasta este punto, que es el punto de vapor saturado, y empieza a seguir por acá en la línea de temperatura constante, ¿sí? En el momento en el que yo agarro este plano y lo voy moviendo para cada uno de los sentidos, yo voy creando lo mismo, familias de curvas isotérmicas. Ahora, ¿sí? Porque ahora son líneas de temperatura constante y esas líneas de temperatura constante se le llaman líneas isotérmicas. ¿Sí? Y por lo tanto son de temperatura constante. El proceso asociado a líneas isotérmicas, pues es el proceso isotérmico. Bueno, entonces, procesos isotérmicos, entonces están mostrados por esas curvas punteadas acá, ¿cierto? Que son procesos de
temperatura constante. Si nos fijamos, son inversas a lo que ocurre con la presión, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un proceso a presión constante, en el diagrama de temperaturas contra volúmenes, yo tengo un proceso en donde es una línea como creciente a mayores volúmenes, ¿no? En las temperaturas ocurre lo contrario. Es una línea decreciente a mayores volúmenes. Entonces, ahorita les explico más o menos qué sería un proceso isotérmico en el diagrama de presiones contra volúmenes. ¿Listo? Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos esta condición de vapor sobrecalentado, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos esta condición de vapor sobrecalentado y vamos a decir que este sistema está todo aquí. No, mentiras, no lo coloquemos aislado. Vamos a decir que este sistema va a mantener su temperatura constante en todo un proceso. ¿Listo? Pero entonces aquí tenemos vapor sobrecalentado. Yo voy a empezar a aumentar su presión, ¿sí? Entonces, ya aquí yo no voy a tener la presión atmosférica, sino supongamos que ahora este pistón está aquí acoplado a un cilindro neumático y yo voy a activar la bomba de ese cilindro neumático para que además de la presión atmosférica, yo voy a tener aquí una fuerza que se está induciendo y por lo tanto voy a crear un aumento en su presión, pero manteniendo la temperatura constante, ¿sí? O sea, yo voy a garantizar que la temperatura se mantiene constante. Entonces, yo estoy aquí en una condición de vapor sobrecalentado. Entonces, en este diagrama, ¿en dónde estaría? Perdón. En este diagrama, ¿en dónde estaría? Supongamos que tenemos vapor sobrecalentado a 150 grados. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Entonces yo voy a tener una condición de vapor sobrecalentado por aquí, ¿cierto? Nuevamente, esta es la región de vapor sobrecalentado, esta es la región de líquido comprimido, la región de mezcla y la línea de saturación de líquido y la línea de saturación de vapor. Que es como si tuviera un corte, una vista en esta dirección de ese plano, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. Entonces, en la medida en que yo voy comprimiendo ese cilindro, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? El volumen específico disminuye. Recordemos que el volumen específico está en función del volumen y de la masa. La masa es constante, el volumen disminuye y por lo tanto el volumen específico disminuye. Y yo estoy garantizando que la presión es constante, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo comprimo, aumento su presión, disminuyo su volumen y mantengo la temperatura constante. Entonces, aumento su presión, disminuyo su volumen, ¿sí? Aumenta la presión porque lo estoy comprimiendo, disminuye su volumen y mantengo la temperatura constante, que es una condición que yo establezco, ¿sí? Yo puedo tener un proceso cualquiera. Entonces, en ese proceso de temperatura constante, yo empiezo a moverme en este sentido hasta que llego a este punto. ¿Qué pasa si yo sigo comprimiendo el sistema en este punto? ¿Qué pasa si yo le sigo tratando de ejercer una presión adicional? ¿Cambia de estado? Lo que va a suceder es que empieza a cambiar de estado. ¿Y ese cambio de estado va a ocurrir a qué presión? Pues ahí la tenemos, ¿no? Es decir, si a este equipo, si a este cilindro neumático o hidráulico yo le trato de ejercer una mayor fuerza, ¿qué va a pasar? Pues la presión no va a aumentar. Simplemente lo que va a pasar es que el pistón se va a mover, es porque se empieza a condensar el gas, ¿sí? Pero se va a mantener siempre la misma presión, porque estoy en el cambio de fase. Entonces, en este cambio de fase, yo mantengo la presión constante y lo que voy haciendo es que empiezo a disminuir su volumen, porque ahí empieza a haber una condensación, ¿sí? Entonces empieza a haber aquí una condensación de tal manera que disminuye su volumen hasta que aquí todo el líquido se convierte en un líquido saturado y de ahí en adelante sigue aumentando su presión hasta una presión que yo quiera trabajar, ¿cierto? Entonces, eso es como funcionaría un proceso que es isotérmico, ¿sí? Entonces, la línea isotérmica sigue más o menos esta tendencia en el diagrama de presiones y volúmenes. No sé si quedó claro este proceso. Es inverso, profe. Sí, en el otro yo estaba manteniendo la presión constante,
En este yo estoy diciendo arbitrariamente que voy a mantener la temperatura constante, ¿sí? Normalmente cuando usted comprime un gas, su temperatura aumenta, ¿cierto? Pero entonces yo puedo controlar eso, digamos, haciendo una compresión muy lenta o colocándole aletas al cilindro para que disipe el calor más rápidamente, ¿sí? Entonces, Ok. pero yo puedo garantizar que la presión se mantiene constante en un proceso, sin problema. Claro, y la forma de leer los diagramas también, de pronto el proceso, veamos que el anterior era el isobárico, Sí. era de izquierda a derecha, tal vez, ¿no? No, aquí yo lo puedo tener de izquierda a derecha también, ¿sí? O Ujú. en el otro, o aquí yo lo puedo tener de derecha a izquierda. Si yo hago un enfriamiento, tengo este Ah, ok, proceso inverso, ¿sí? Y ok, si ok. aquí yo, en lugar de tener una compresión, tengo una expansión, tengo el proceso inverso también, ¿sí? Ok, Entonces, pero ahí lo la único que cambia es como la dirección de las líneas isotérmicas e isobáricas en cada uno de los diagramas. Eso sí es importante que se empiecen a familiarizar. Ok, listo. ¿Listo? Bueno. Ujú. Y aquí ocurre lo mismo. Para una determinada temperatura va a existir una determinada presión. Entonces, la presión de saturación es función de la temperatura de saturación, ¿sí? Que es lo mismo que había colocado acá, pero con temperatura en función de la presión de saturación. Bueno, es decir, estas dos propiedades dentro del domo son dependientes, ¿sí? O sea, para un valor de temperatura yo voy a tener un único valor de presión dentro del domo, ¿sí? Y para una presión yo voy a tener un único valor de temperatura de saturación dentro del domo. Entonces, son propiedades que son dependientes. Ahorita, más adelante, cuando miremos qué es calidad y eso, vamos a ver cuál es el problema de determinar propiedades. Recordamos que el postulado de estado decía que para determinar un estado de una sustancia necesito dos propiedades que sean independientes y sean intensivas, ¿cierto? Estas dos propiedades son intensivas, no dependen de la masa, pero dentro del domo son dependientes. Entonces, esas dos propiedades no me sirven para determinar el estado. Necesito otra propiedad diferente. Entonces, puede ser el volumen o puede ser otra que llamamos calidad, pero eso es para más adelante. Bueno, algo importante de este diagrama, nuevamente el punto crítico está acá. Recordemos que el punto crítico, la línea de temperatura constante del punto crítico sería algo más o menos así, ¿sí? Yo les había dicho que la temperatura del punto crítico ahorita era ¿de cuánto? Del De agua. 373. 374. 324. Listo. Entonces, esta línea que vemos acá punteada es de 374 grados, ¿sí? Y la presión en el punto crítico era ¿de cuánto? 22 megapascales. 22 megapascales. Entonces acá me debe 22 marcar megapascales. 22 megapascales. ¿Listo? Entonces, bueno, algo importante de este diagrama, que quiero que lo tengan en cuenta para cuando vayan a hacer ejercicios o siempre que vayan a dibujar el diagrama de propiedades termodinámicas PVT o PV o TV, es importante que ustedes sepan que este punto no es simétrico, ¿cierto? O sea, la línea de líquido saturado no es simétrica con la línea de vapor saturado. O sea, yo no quiero que me hagan diagramas que estén así, como una campana gaussiana, y el punto de saturación aquí en la mitad. No, eso está mal, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar un diagrama, cómo es. Normalmente un diagrama de PV o TV es algo más o menos así, ¿sí? Siempre está inclinado hacia la izquierda, inclinado a... Es decir, el volumen crítico, el volumen en el punto crítico, que va a ser acá un volumen crítico, ¿cierto? Siempre está más cerca de la línea de saturación, de líquido saturado, perdón, que de la de vapor saturado. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, fijémonos en un diagrama real, con datos reales, cómo sería. Aquí tenemos cómo sería ese diagrama, ¿sí? Este es el diagrama de presión-volumen para una condición específica, ¿no? Entonces, ok, entonces fijémonos en algo. Este diagrama está inclinado hacia la izquierda y peor aún, este diagrama está en escala logarítmica, ¿cierto? Entonces, este efecto es muchísimo mayor, ¿sí? O sea, este efecto sería algo así si lo colocamos en la lineal, ¿cierto? Porque, es decir, el punto medio entre el líquido, a ver, coloquemos en este de aquí a 50 grados, ¿cierto?
a 50 grados de temperatura, es decir, a una línea de temperatura que viene por acá, llega hasta este punto, pasa por acá y sigue por acá. En el punto medio, yo voy a tener un volumen de 0,1 metro cúbico, ¿cierto? En la condición de gas saturado, yo voy a tener más o menos, ¿qué? Como 1,8, ¿no? Porque esto es escala logarítmica. Ah, como 18, ¿no? Entonces, esto es en el punto medio. En el vapor saturado es más o menos 18 metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Y en la condición aquí de líquido comprimido, de líquido saturado, es de, pongámosle ahí, 0,001 metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Entonces, esto no es simétrico, ¿cierto? O sea, el punto medio no es simétrico y mucho menos este de acá, ¿vale? Entonces, siempre dibújenlo así inclinado hacia un ladito, ¿vale? Entonces, esto es bastante importante. Ah, bueno, ya me acordé. ¿Qué pasa con 1 litro de agua, no? Entonces, hagamos el análisis aquí de una vez. Tenemos 1 litro de agua. 1 litro de agua es 1 kilogramo, ¿no? Y la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. O bueno, o 1 gramo por centímetro cúbico. Y 1 centímetro cúbico es 1 mililitro. Entonces, yo necesitaría 1000 kilogramos para 1 litro. ¿Listo? Entonces, perdón, 1000 mililitros para 1 kilogramo. Entonces, 1 litro es 1 kilogramo de agua, ¿cierto? Nosotros tenemos agua a condiciones ambientales, ¿sí? Y la queremos evaporar. Entonces, ¿cuál es el volumen que va a aumentar ese litro de agua? Bueno, entonces nosotros vamos a pasar, ¿cuál es la temperatura de saturación a presión atmosférica? 100 100 centígrados. grados, ¿cierto? Entonces, la línea de cambio de fase que nosotros vamos a tener es esta que vemos aquí, que dice 100 grados, ¿sí? Aquí dice 100 grados. Entonces vamos a dividir esta línea aquí de cambio de fase, ¿sí? Entonces, 1 kilogramo en la condición de líquido saturado, pues es más o menos la misma que la del líquido comprimido, no cambia tanto. Recuerdan que yo les dije que la expansión del volumen cuando pasa de líquido comprimido a líquido saturado era casi que mínima. Entonces, aquí podríamos decir que estamos a esta condición de 0,01 metro cúbico por kilogramo. Entonces, si tenemos 1 kilogramo, lo multiplicamos por este factor que tenemos aquí. Aquí estábamos haciendo coloquemos aquí los valores para 100 grados. A ver, ¿cuánto creen que es el volumen específico cuando está en la condición de vapor saturado? Para 100 grados. ¿Ah? En esta condición, ¿cuál va a ser el volumen específico? A ver, esa que veo. 1.2. ¿Cómo? Como uno, más de uno, más de un. Como 1,8, ¿no? Porque esto es escala logarítmica, ¿no? 1,8 metro cúbico por kilogramo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar ese kilogramo, que es 1 litro de agua, por este volumen específico y por este volumen específico para mirar cuánto fue su variación de volumen. Entonces, 1 kilogramo en la condición de líquido saturado ocupa, pues simplemente elimino este kilogramo, ¿no? Ocupa 0,001 metro cúbico, ¿cierto? Eso es 1 litro, porque recordemos que 1000 litros es 1 metro cúbico, ¿cierto? Entonces 0,01 metro cúbico es equivalente a 1 litro. Sí. ¿Listo? O sea, una botella de gaseosa, ¿sí? Un litro de Coca-Cola. Ahora, cuando yo produzco este cambio de fase, se me convierte en 1,8 metros cúbicos si es a presión constante, ¿no? Pues sí, eso ya son 1000 litros, ¿no? Y esos serían 2 tanques de los que se utilizan en los techos de las casas para tenerlos de reserva de agua. Sí. Entonces, se están dando cuenta del cambio de volumen que produce tan drástico la evaporación. Si esa evaporación se da a una velocidad muy rápida, pasa lo que pasa con el aceite, ¿no? Entonces, usted tiene allá su sartén
Usted está cocinándose allá sus papas, ¿cierto? Está fritando las papas y aquí tiene el nivel del aceite por aquí, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que cae una gotica, toda esa gotica aumenta su volumen drásticamente, entonces genera una onda de presión en todos los sentidos, inclusive hacia abajo. Y pues eso hace que el aceite se riegue así, ¿no? Entonces, por eso es que empieza a chispear, porque ese cambio de volumen tan rápido es lo que produce esa onda expansiva. ¿Listo? Entonces, otra característica del comportamiento del agua cuando tiene un cambio de fase. Profe, por ejemplo, un ejemplo curioso que había mirado es que cuando los aviones supersónicos ¿Sí? Arrancan a toda, digamos, a una velocidad de 0 a bastante, en menos de nada, ellos hacen llover. Debe ser como lo inverso, tal vez. Ellos, ¿Llover? ¿Hacen llover? es decir, ellos ahí están, digamos, la presión que liberan es tan grande que comprimen el agua Lo que yo he visto, no sé si ustedes han visto en los aviones, es que, pero eso es más una cuestión de aerodinámica, ¿sí? Entonces, imaginémonos que esta es el ala del avión, ¿cierto? El avión viene así, no sé, ¿sí? Este es el avión y el avión está despegando, aquí está la turbina, ¿sí? Y en el momento en el que el avión despega, yo no sé si ustedes han visto que en algunos casos Condensación. uno ve como unos vórtices, ¿sí? Ocurren unos vórtices, especialmente aquí en la punta de aquí en la punta de las alas, o a veces aquí por encima de los perfiles, ¿sí? Uno ve aquí como un chorrito de blanco, no sé si lo han visto. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Normalmente, ¿qué ocurre en un avión? En un avión se genera una zona de baja presión en la parte superior del ala, de tal manera que esa es la que le da la sustentación, ¿cierto? O sea, yo genero una baja presión en la parte superior del ala para que el avión pueda subir, ¿cierto? Porque la presión atmosférica me empieza a empujar el avión de abajo hacia arriba debido a que acá hay una región de baja presión. Esa es la forma como se elevan los aviones, ¿no? Entonces, como yo tengo que generar aquí una baja presión localizada, entonces es posible que haya unos puntos de baja presión que me hacen condensar el agua, ¿cierto? Entonces imaginémonos que estamos a presión atmosférica, ¿cierto? Entonces ubiquemos la presión atmosférica aquí, presión atmosférica aquí, un bar, ¿no? Entonces, no, sí, ¿qué? Y es a las 5. Aquí, esta es la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, no, espera. No, el vapor de agua en el aire está a una presión muy bajita, ¿sí? O sea, en el aire hay agua, ¿cierto? Pero el agua que está en el aire tiene una presión muy baja. Eso lo van a ver ustedes de pronto en termodinámica 2, los mecánicos. Cuando uno ve ya mezcla de gases y ese tipo de cosas, uno se da cuenta que lo que llamamos humedad en el ambiente es una cantidad de agua que está vaporizada en el aire, ¿no? Y esa agua normalmente está a unas presiones muy bajitas. Al estar a unas presiones muy bajas, se encuentra como un gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy en esta condición, esa caída de presiones acá, no, espera. La caída de presiones ahí. Normalmente la caída de presión produce, no, ahí es más como un efecto de cavitación. Bueno, es decir, lo que ocurre acá es un cambio súbito de presiones que me produce esa condensación en las alas de los aviones. Pero ahora me confundí. Bueno, para la próxima reviso bien el comportamiento. Pero sí, igual es un fenómeno que ocurre por cambios de presiones en el aire. ¿Listo? Vale. Bueno. Vamos entonces a... Ahora quedé con la duda. Bueno, se las debo. Sigamos con los otros, ¿no? Entonces, fijémonos en algo. Si nosotros tenemos el diagrama PV,
Allá cuando ustedes vieron su química, a ustedes les hablaron que habían comportamientos diferentes cuando teníamos el cambio de fase de líquido sólido, ¿cierto? ¿Qué comportamientos diferentes habían cuando teníamos el cambio de líquido sólido en diferentes sustancias? ¿Había sustancias que pasaba algo y en otras pasaba otra cosa? Profe, ¿no era que en las demás sustancias normales se reducía el volumen, excepto en el agua, que se expandía? Exactamente, ¿sí? Entonces, hay algunas sustancias que presentan una expansión cuando se hace la solidificación, ¿no? Entonces, este diagrama que nosotros vemos acá, si nos damos cuenta, la superficie cambia, ¿no? Esta región aquí es sólido, aquí es diferente que acá, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una contracción, ¿cierto? Durante la solidificación. Y eso es evidente, ¿no? Entonces, imaginémonos que estamos a una presión atmosférica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un gas, vapor de agua por aquí a presión atmosférica. Entonces, es como lo que les dije, hiciéramos un corte en este plano, ¿cierto? Un plano que corte este diagrama así. Entonces, venimos acá, ocurre el cambio de fase porque esto se está enfriando, ¿cierto? Su temperatura se está disminuyendo. Entonces, yo estoy disminuyendo la temperatura de este sistema. Llega acá, cambio de fase a vapor. De vapor pasa acá a líquido. El líquido se enfría nuevamente hasta que llega a un sólido, a líquido saturado, pero no con vapor, sino con sólido, con el cambio de fase de sólido. ¿Y qué va pasando con el volumen en todo este proceso? Va disminuyendo, ¿no? Entonces aquí disminuye el volumen, disminuye su volumen. Y acá cuando esa cantidad de líquido se solidifica, ¿qué va a pasar con el volumen en este caso? ¿Qué pasa con el volumen en este caso? Porque ¿Aumenta? hay una contracción, ¿no? Entonces, fijémonos que esta es la línea de volúmenes. ¿Sí? Entonces, o sea, el volumen aumenta en este sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo me estoy moviendo hacia allá? Disminuye. Entonces, en este caso está disminuyendo el volumen y por eso hay una contracción de esa sustancia cuando se solidifica. ¿Sí? Y si yo sigo enfriando, pues simplemente voy a tener un sólido que está más frío, pero que varía muy poco su volumen. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en una sustancia como el agua? Entonces, agarremos este diagrama y completémoslo acá, digamos, con una línea punteada, más o menos lo que estaría ocurriendo aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos esta línea punteada, quizás algo así, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos agua, ¿cierto? Esa agua se enfría, vapor de agua, ¿no? Se enfría hasta que llega a la condición de líquido de vapor saturado, pasa por la mezcla, ¿cierto? Se condensa completamente, aquí ya estamos como líquido saturado, después viene acá y se empieza a enfriar hasta que llega aquí a la interfaz de cambio de líquido sólido. En este caso, el cambio de fase se hace en este sentido de aquí hasta acá, ¿cierto? Si nos damos cuenta, aquí hubo un movimiento en este sentido en los volúmenes, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder acá para el agua? ¿Qué pasa en el agua cuando el agua se congela? Aumenta el volumen. Aumenta el volumen. Aumenta el volumen debido a los puentes de hidrógeno, creo. Eso sí, se expande. Entonces, se expande durante la solidificación. Eso es un comportamiento de la estructura cristalina en el agua, ¿no? Y aquí se solidifica y nuevamente pues se puede seguir enfriando, ¿sí? Produciendo cambios de volúmenes pequeños. Y eso es uno de los motivos de por qué el hielo flota, ¿no? Bueno. Ok. ¿Sí quedó esto claro? Entonces, si yo hago el diagrama de presiones y volúmenes, incluyendo la parte de solidificación, pues voy a tener unos diagramas que son más o menos así, ¿cierto? Entonces, este fue el que les mostré ahorita, únicamente con el domo de presiones y volúmenes, ¿cierto? Y donde yo les había dicho que las líneas de presión, de temperatura constante eran unas líneas así, ¿no? Algo más o menos así, ¿cierto? Entonces,
Cuando tenemos este caso, estamos teniendo una disminución en el volumen cuando hay solidificación, ¿cierto? Entonces, esto es para sustancias que se contraen. Y estas son para cuando la sustancia se expande, como el agua. Ok, entonces tienen esa diferencia, ¿no? Esto de punteada quiere decir que está como en la parte de atrás de este plano. Bueno. ¿Cuánto falta? Profe, una pregunta. ¿Sí? En este curso vamos a tocar esto de ecuación Van der Waals. Sí, para gases y para cuando veamos gases. La ecuación de Van der Waals es una ecuación que describe el comportamiento de los gases. O sea, la ecuación de Van der Waals es una ecuación parecida a esta de acá, que es la ecuación de gases ideales, que ustedes la tuvieron que haber visto en química, pero que tiene aquí una constante, un valor constante. Entonces, el comportamiento cambia. Pero lo vamos a ver muy por encima, no vamos a entrar al detalle. ¿Listo? Bueno, entonces nuevamente, ahora vamos a hacer el plano que nos falta, ¿no? Que es este plano de acá, el plano donde estuviera haciendo yo un corte del sistema a volumen constante. Entonces, imaginémonos este plano. Este plano me va a ocupar este espacio, ¿cierto? Y ese espacio me va a describir algunos puntos característicos. En este caso, el punto característico que nosotros vamos a describir es este, que es el punto donde ocurre el cambio de fase, ¿cierto? Es la línea de saturación. Entonces, este punto en el diagrama de presiones contra temperaturas, que sería este plano de acá, este plano es este plano de corte aquí, ¿cierto? En este plano de corte acá, yo voy a tener este punto que está más o menos por aquí, ¿cierto? Me está cortando la línea de cambio de fase en el punto de vapor y sólido, ¿sí? Si yo empiezo a mover este diagrama de aquí para allá, en este sentido, pues yo voy creando una serie de puntos que me van describiendo las líneas de cambio de fase, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo voy moviendo ese plano, pues voy cortando ese sólido en diferentes puntos, en donde yo voy a tener una serie de puntos característicos de cambio de fase, ¿sí? Entonces, hasta llegar aquí a los de sólido, ¿sí? Y demás, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, a este sistema se le llama un sistema de diagrama de fases, porque en este diagrama de presiones y temperaturas es muy fácil visualizar en qué fase yo me encuentro, ¿sí? Entonces, aquí aparece algo importante, que es esta línea que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Esta es otra línea muy característica de los diagramas de propiedades termodinámicas, que en este diagrama, pues como es una línea, se describe como un punto en este diagrama, pues nosotros la vamos a ver aquí como un punto, ¿cierto? Y este punto se llama punto triple, y este punto me dice que en esta condición de temperatura y presión coexisten las tres fases. Entonces, existen las fases líquido, sólido, vapor. ¿Listo? Esa es la única condición que yo tengo bajo la cual podrían coexistir las tres fases de una sustancia en su punto triple. ¿Listo? Entonces, aquí es muy fácil visualizar las fases, ¿no? Entonces, todo lo que esté por debajo de esta línea es vapor, ¿cierto? Entonces, todo lo que esté por debajo de esta línea es vapor. Todo lo que esté entre esta línea y esta línea es líquido, o sea, todo lo que esté en estas dos líneas es un líquido, y todo lo que esté por encima de estas dos líneas es un sólido, ¿cierto? Entonces es muy fácil de visualizar lo que ocurre acá. Aquí se podrían, digamos, separar algunas regiones más como para explicar ciertos comportamientos. Entonces todo lo que esté por encima de esta línea, que es la línea del punto crítico, lo vamos a llamar un gas, ¿cierto? Entonces para hacer una separación entre gas y vapor, normalmente el vapor, cuando nos referimos a vapor, es que es una condición que está cerca a un proceso de evaporación, de cambio de fase, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el agua en el ambiente puede condensarse fácilmente, que es lo que ocurre en las madrugadas cuando amanecen los pastos mojados, ¿cierto? El agua que está en el aire se condensa porque está en una condición que es fácil de condensarse, está cerca de la condensación a condiciones atmosféricas. Entonces, a ese tipo de sustancias se le dice vapor. Por eso es que uno dice vapor de agua, uno no dice el gas de agua, ¿sí?
Y cuando uno habla de gas, habla de sustancias que están muy lejos de condensarse con relación a las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, el nitrógeno, ¿cierto? Para poder condensar el nitrógeno necesitamos temperaturas criogénicas, por allá de menos 100 y pico de grados, ¿cierto? Lo mismo para el oxígeno o para el hidrógeno. Entonces, eso es otro punto que es importante. Y todo lo que esté en esta región que yo les coloco acá, es lo que conocemos como un fluido supercrítico, que fue lo que les dije ahorita, ¿no? Es un fluido que tiene esas condiciones de presiones y temperaturas por encima del punto crítico. O sea, por ejemplo, un punto por acá. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, que esta separación, bueno, aquí nuevamente, esta línea inclinada como hacia allá en este sentido, en este de temperaturas, es cuando hablamos de una sustancia que se contrae cuando se enfría, cuando se solidifica, perdón. Entonces está descrito por esta línea acá continua. Y esta hacia acá, que es cuando yo digo que se expande. Pero esto como tal no es así. Normalmente es una línea recta aquí, como vertical, que en algún punto se corre hacia un lado o hacia el otro. No es tan dramático esa inclinación en la realidad. Solo que aquí se coloca como para que quede un poco más claro y que uno lo pueda visualizar mejor, pero en realidad no es así. Ahorita les voy a mostrar 3 casos. Les voy a mostrar 3 casos en donde en el primero yo voy a mostrarles una sustancia que en condiciones ambientales es líquido. El segundo, una sustancia que es un gas. Y el tercero, una sustancia que en condiciones ambientales es un sólido. ¿Listo? Y vamos a ver qué ocurre en su diagrama de fases. Bueno, entonces el primero de ellos es el líquido más conocido por todos, que es el agua. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar en las condiciones ambientales, en qué punto nos encontramos. Entonces, ¿cuál es la temperatura ambiente? A 20 grados. Coloquemos 20 grados por acá. Bueno, como por aquí, ¿no? Aquí en este punto por acá, ¿sí? ¿Y cuál es la presión atmosférica? 0,1 megapascal. Bueno, 100 kilopascales. Entonces, aquí, ¿no? 100 kilopascales más o menos. 101 kilopascales, ¿cierto? Entonces estamos acá y como vemos estamos en la región de líquido. Es decir, en condiciones ambientales eso está como líquido. ¿Cierto? Si yo voy a mantener la presión constante y hago un calentamiento, ¿cuál es la temperatura a la cual se va a evaporar? 100 grados. Entonces es como si yo me moviera por esta línea en este sentido hasta llegar hasta este punto y este punto está a 100 grados. ¿Sí? ¿Y a qué temperatura se congela? A 0. 0 grados. Entonces estamos acá, 0 grados, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos, este punto, lo que les decía ahorita, tiene una ligera inclinación hacia allá. O sea, no es así como les muestran que es así, sino que es ligeramente inclinada hacia la izquierda, sobre todo a altas presiones. Bueno, se me olvidó decirles cuáles son las temperaturas y presiones ¿de qué? Del punto triple. Entonces, en el punto triple es un punto que sirve mucho para definir como referencias para más adelante. Más adelante, cuando hablemos de entalpía y energía interna, normalmente esas propiedades se determinan a partir de una referencia que se establece arbitrariamente. Y esa referencia arbitraria generalmente es el punto triple. Entonces, la temperatura en el punto triple es de 0,01 grados y su presión es de 611 pascales, 6 pascales. ¿Cierto? Entonces, una presión muy bajita y una temperatura que es próxima a la temperatura de congelación de 0 grados. Este NTP generalmente indica Normal Temperature and Pressure, ¿cierto? O sea, temperatura y presión normales. Y ese ATP, si no estoy mal, es como Standard Atmospheric Temperature and Pressure. Es como temperatura y presiones atmosféricas estándar. Acá nuevamente aparece el punto crítico, ¿cierto? En este caso, pues lo colocan como en el límite del diagrama, pero de aquí para allá, pues hay más, ¿no? Y fíjense algo cómo es de complejo todo lo que son los sólidos, ¿no? Entonces, en los sólidos aparecen un montón de
como de fases diferentes, que van a depender de cuál es la estructura cristalina que se forma en ese sólido, ¿cierto? Entonces, a esas diferentes formas cristalinas que se forman en sólidos se le conoce como alotropía, que ustedes lo van a ver cuando vean por allá su curso de materiales. Entonces, cuando un líquido se solidifica, él es capaz de formar estructuras cristalinas, sí, redes de estructuras cristalinas diferentes, ¿cierto? Y esas redes de estructuras cristalinas van formando ciertos patrones que hacen que las sustancias tengan unas características determinadas. Entonces... Profe, ¿sí? como el hierro alfa y el beta y así. Ya vamos para allá. Entonces, esta es una sustancia que es un diagrama de fases del H2O, ¿cierto? Entonces, el H2O está en la condición líquida en condiciones ambientales. ¿Listo? Ahora pasemos al gas. El dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, es el diagrama de fases del dióxido de carbono. Y la pregunta es, ¿quiénes trabajan con dióxido de carbono todos los días? Bueno, todos los días que no haya pandemia. Ok. Las plantas. Bueno, ¿qué profesión? Sí, las plantas son una profesión. ¿Qué profesión hace que usted tenga que trabajar con dióxido de carbono todos los días? ¿No? Que el dióxido de carbono sea algo que usted tenga que ir a comprar para poder trabajar. Los eventos, las fiestas y eso para... Bueno, sí, por ahí, esa se la valgo, pero no. Ok. ¿Cuál otro? Los que venden helados, ¿no? Ok, sí. Entonces, el paletero allá tiene en la parte de abajo del carrito donde lleva los helados, ¿tiene qué? ¿Cómo se llama eso que llevan allá? Hielo seco. El famoso hielo seco, ¿no? Y el hielo seco es básicamente CO2 sólido. ¿Listo? Entonces, ese CO2 sólido lo mantengo, se utiliza por lo que, primero, no se solidifica, no se funde. Entonces, imagínense que el paletero acá tuviera hielo y cuando termine su día tiene una sopa de helado porque todo se le derritió, ¿cierto? Entonces, a él no le sirve tener aquí nada de líquido, ¿cierto? Porque pues le disolvería todas las paletas. Entonces, el hielo seco se utiliza es porque el hielo seco a condiciones ambientales se sublima, ¿cierto? Entonces, se vuelve un gas, ¿cierto? Entonces, cada vez que el tipo que vende paletas abre su carrito de helados, pues simplemente ese gas que se sublimó, se sale, ¿cierto? Pero yo mantengo una temperatura baja acá sin necesidad de tener una condensación de un fluido. Una fusión de un sólido. Entonces, miremos entonces a qué condiciones están en condiciones atmosféricas. Entonces, identificamos cuál es la presión atmosférica en bares. ¿No? Es un bar, ¿no? Entonces, aquí nos la muestran acá. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en algunos sistemas uno medía PSI-A y en otros medía uno PSI-G? Que esto era cuando hablábamos de presiones absolutas y hablábamos de presiones manométricas. Pues aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Aquí me están dando todas las presiones con esa A adicional, ¿no? En bares A. Ese A indica que son presiones absolutas. Entonces, y la temperatura ambiental, 25 grados, entonces a 25 grados y un bar estamos por acá, ¿sí? Entonces fijémonos en algo, estamos muy lejos de la línea de saturación, ¿sí? No estamos por encima del punto crítico, pero estamos muy cerca del punto crítico y a una presión muy bajita. Entonces normalmente, por eso decimos que es un gas de dióxido de carbono, no decimos vapor de dióxido de carbono porque para que se condense se necesita un cambio alto de esta condición atmosférica.
Entonces, ¿cuál es el cambio alto? O yo lo puedo comprimir hasta una presión para producir un cambio de fase, pero aquí lo volvería un líquido. O hago una reducción drástica de la temperatura hasta que haya un cambio de fase, que es este punto, ¿cierto? Este punto de acá va a ser la temperatura a la cual el dióxido de carbono que está en la atmósfera se vuelve un sólido. Perdón, sí, un sólido. Entonces, produzco una sublimación inversa, ¿cierto? Si yo enfrío este gas hasta una temperatura lo suficientemente baja para volverse un sólido. Y esa temperatura de solidificación a condiciones ambientales es de menos 78 grados. Es decir, ese hielo que ellos llevan acá está a esa temperatura, menos 78,5 grados. Es frío. Es bastante frío, ¿no? ¿Y cómo hacen para tener esa temperatura así, profe? Normalmente uno lo tiene que manipular con algún guante cuando lo está echando y eso para que no se vaya a quemar las manos. Profe, pues la verdad es curioso porque, por ejemplo, yo hace años iba a torneos en Inderbú de ajedrez y había un señor que vendía ese tipo de hielos y la gente se los metía a la boca y empezaba a hacer como si fumaba a los muchachos pequeños. Sí, claro. Pero esa Pero vaina no se quemaba. ahí hay un efecto que se llama efecto Leidenfrost. De hecho, ponía a secretar saliva más de lo normal. Es más, si usted agarra esto, si usted agarra ¿qué? Si usted agarra nitrógeno líquido y se lo echa en la mano, no lo vaya a hacer, no le pasa nada. ¿Sí? Y el nitrógeno líquido está a menos 160 grados. ¿Sí? Entonces, ahí hay un efecto que ocurre que es el efecto Leidenfrost. Entonces, échenle una mirada a ese efecto. Bueno. Profe, pero digamos, antes ¿cómo hacen para fabricar ese hielo? Digamos, Lo enfrían. Enfrían el aire. Ok. O bueno, usted puede tener diferentes reacciones químicas que produzcan dióxido de carbono, por ejemplo. Cuando usted utiliza la levadura para aumentar el volumen de la masa, por ejemplo, si usted va a hacer una pizza, ¿cierto? A la pizza usted le tiene que echar una levadura, ¿cierto? Ese aumento en el volumen de la masa de la pizza se da porque en el interior de la pizza está ocurriendo una reacción química, producto de la levadura. Y esa reacción química lo que me produce es CO2. Entonces yo empiezo a inflar esta masa es porque se empieza a crear CO2 en su interior. Entonces hay diferentes reacciones que producen CO2. Lo mismo cuando usted agarra ¿cómo se llama eso? El sodio, el bicarbonato de sodio. Cuando usted el bicarbonato de sodio lo mezcla con... ¿Será con vinagre? Bueno, con la propia agua. Es que no me acuerdo ahorita de la ecuación de la molécula del bicarbonato de sodio. Bueno, el bicarbonato de sodio cuando usted lo echa en agua, él crea efervescencia, ¿cierto? Sí. ¿O se disuelve normalmente? Es que no me acuerdo. Con vinagre, los volcanes que uno hace. Es con el vinagre, sí. Entonces sí es con el vinagre. Entonces usted neutraliza el bicarbonato de sodio con vinagre y eso le elimina CO2. Entonces hay muchas reacciones en las que se produce CO2. Pero si usted agarra, si usted agarra una cantidad de aire en un bloque y ese bloque lo enfría mediante algún método de enfriamiento, puede ser con refrigerante o alguna cosa, usted puede empezar a condensar los diferentes componentes del aire, ¿cierto? El dióxido de carbono es uno de esos primeros que se condensa. ¿Sí? Después se condensa el nitrógeno, después se condensa el oxígeno, después se condensa el nitrógeno y así en adelante. Hasta que le quede, pues, lo que pasa es que en la medida que usted va condensando esto, y si es un sistema cerrado, pues su presión se reduce. Entonces ahí se va controlando esa condensación. Bueno, vamos a correr aquí para alcanzar a ver algo, porque si no, no alcanzamos. Entonces, esta es la condición en este punto. De pronto en la próxima clase podemos seguir hablando de esto, pero quería cerrar la clase con los sólidos. Entonces aquí tenemos para el hierro. Entonces, el hierro presenta este diagrama de fases, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí estamos invirtiendo presiones y temperaturas, que era lo que veníamos trabajando. Porque aquí a nosotros nos interesa saber más es cómo es el comportamiento de la temperatura en el eje Y. Es más fácil verlo en sólidos así. Entonces, a condiciones ambientales, nosotros tenemos lo que llaman el hierro alfa, ¿cierto? Que es lo que estaba mencionando ahorita, que está en esta configuración cristalina, que BCC es cúbico centrado en las caras, en el cuerpo, perdón, cúbico centrado en el cuerpo,
que es un tipo de configuración cristalina que ustedes van a ver allá en su curso de materiales, centrado en el cuerpo. Y en la medida en que yo voy aumentando su temperatura, va cambiando la configuración cristalina de ese sistema. Entonces aquí ya pasa para cúbico centrado en las caras, entonces tenemos gamma, después delta, y aquí hasta que ya se vuelve un líquido. Entonces el hierro líquido se consigue a 1538 grados, que es la temperatura que yo tengo que fundir el hierro para poderla colar después en un molde, por ejemplo. ¿Sí? Y para tener el hierro gaseoso, pues necesito presiones de más de 3000 grados, que pues alarmante, ¿no? Bueno. Y ya con eso les voy a pedir algo para que miren cómo es el comportamiento de un fluido supercrítico. Entonces, vean por favor el video de Veritasium, este video de Veritasium que se llama El sólido más liviano del mundo. El aerogel. Él Sí, tiene, exacto, él tiene la está en serie español. de videos sobre el aerogel. Entonces, les voy a pedir que los que lo tienen, que lo coloquen en el Discord. Entonces, me hacen el favor y lo buscan para que lo divulguen. Y mírenlo. Y fíjense que ahí en el proceso de fabricación, ellos colocan eso ahí como con un visorcito. Y ahí uno ve el líquido que está a alta presión y van aumentando su temperatura. Y de repente este líquido se desaparece. Que es lo que ocurre cuando nosotros tenemos ¿la qué? Un cambio de fase en un fluido supercrítico. ¿Listo? Y concluimos por hoy, muchachos. Vamos a cerrar rápido porque ya son las 50. Profe. Ahí llegue la próxima clase. Profe, Sí, una dígame. pregunta. ¿Esto está grabado? Es que yo llegué tarde por un problema que Sí, me está pasó hoy. grabado. Yo apenas se consiga, digamos, compilar el video, lo subo al Moodle. Listo, profe. En el Moodle, en la parte, hay una pestaña que se llama Video aulas. Video aulas, ahí están. Sí, yo la coloqué ya en la página principal, ¿no? Entonces, para que quedara más fácil de acceder. ¿Listo? O sea, bueno, profe, ¿y están todas las clases? No está por unidades, sino que está todo en la página principal del Moodle. Por clases, está por clases. Está por clases, exacto. Ahí están todas las clases. ¿Y el link del Discord? ¿Usted no lo tiene? ¿Usted no está en el servidor? No, no, señor. No Dígame estoy su en ese. nombre y le mando un correo. Sebastián Arias. Listo, Sebastián. Listo. ¿Listo, profe? Listo, perfecto. Otra cosa, para la próxima clase vamos a trabajar las tablas termodinámicas, entonces yo en el Discord subí el PDF con las tablas que vamos a trabajar. Entonces, bájenlo y váyanlo mirando y pues si ya tienen el libro en digital, pues no hay problema. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces dejamos así por hoy. Si hay más dudas sobre este tema, lo podemos resolver en la próxima clase. No, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Nos vemos entonces. Que tengan buen día. Chao. Gracias. Gracias, profe.